El título es muy parecido al de la semana pasada. En esta mañana lo he titulado ¿Qué necesitamos hacer para crecer? La semana pasada es ¿qué debemos, verdad, hacer para crecer? Pero ahora, ¿qué necesitamos? De lo que ya tenemos, de lo que Dios nos ha capacitado, ¿qué necesitamos poner en práctica? ¿Qué necesitamos mejorar? Y la palabra de Dios ahí en Josué 1, del 1 al 9, nos va a dar también 4 respuestas a esta pregunta. Y para ello quiero primero que leamos juntos, tú en silencio, con tu vista en la palabra, y yo en voz alta, este pasaje en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. La palabra de Dios dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte. Desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que tu presencia todopoderosa está con nosotros. Y tenemos entonces, Señor, lo necesario para poder lograr ese crecimiento sobrenatural, tanto de manera personal como también como tu iglesia Bautista Betel. Señor, rogamos que en este momento en el que tu palabra va a ser expuesta, tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas. Que, Señor, tú nos muestres lo que debemos poner en práctica y que realmente salgamos de aquí renovados y desafiados, Señor, para poner en práctica lo que tú has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quita cualquier distracción, Señor, y que tu palabra entre hasta nuestro corazón y nos ayude a cambiar, Señor, y nos ayude a ser mejores y sobre todo nos ayude a crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el día de hoy entonces, tomando este pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, quiero que veamos y observemos qué es lo que necesitamos hacer para poder lograr un crecimiento. ¿Qué es, verdad, lo que nosotros debemos estar practicando para que el Señor conceda el anhelo de nuestro corazón como Iglesia Bautista Betel? Y para ello, verdad, pues voy a dar 4 respuestas en este pasaje. Yo encuentro cada una de ellas. La primera respuesta a esta pregunta, que es el título del mensaje: ¿qué necesitamos hacer para crecer? En primer lugar, necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar a pesar de las adversidades. Vean nuevamente el versículo 1 y 2 de este pasaje y note lo que subrayé ahí en el bosquejo, porque esas son las adversidades que Josué tuvo que superar con la ayuda de Dios. Dice ahí el versículo: después de la muerte de Moisés, una gran adversidad, siervo del Señor, Dios mismo habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto.
Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. Otra adversidad. ¿Cómo era el pueblo, hermanos? ¿Era obediente? ¿Era un pueblo mesurado? ¿Era un pueblo que se sabía sujetar? Si usted no conoce la historia, ¿verdad? Es un sarcasmo el que le estoy diciendo, porque el pueblo era duro, era difícil de liderar. Y esa adversidad le estaba llegando a Josué. Y no solamente esa, sino también la muerte del líder al cual él fielmente había servido. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán. Otra adversidad más, cruzar el río. Ya llevaban años intentándolo y todavía no podían. Y luego la última adversidad que tenía que enfrentar y superar Josué, entrar en la tierra que él les estaba dando como promesa. ¿Y por qué digo que era una adversidad, hermano? Porque la tierra a la que ellos iban a entrar no era una tierra que estaba vacía, sino era una tierra que estaba habitada. Y el pueblo tenía que armarse y prepararse para enfrentar a los pobladores, vencerlos y en el nombre de Jesús tomar posesión de la tierra prometida. Entonces sí, podemos decir, Josué logró crecer, pero porque estuvo dispuesto a avanzar a pesar de las adversidades. Las adversidades, querido hermano, hermana, amigo, son parte de la vida del ser humano. Sin temor a equivocarme, no hay necesidad de que me respondas, que levantes tu mano. Creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por alguna adversidad. Puede ser que otros, ¿verdad?, estén pasando en el momento presente alguna dificultad, alguna adversidad. Y no es por desearte el mal ni sonar pesimista, pero en el futuro, muy probablemente tú y yo habremos de enfrentar adversidades. Así que debemos estar dispuestos a avanzar hacia adelante, a pesar de las adversidades. Si nuestro deseo y nuestro compromiso con Dios es crecer, hay que estar dispuestos a avanzar a pesar de las adversidades. Josué, hermanos, había sido un fiel ayudante de Moisés. La Biblia nos dice que casi durante los 40 años que anduvo el pueblo errante por el desierto, Josué estuvo al lado de Moisés, al lado de su líder. Y ahora le toca enfrentar la pérdida de la persona que más había influido en él como seguidor de Dios. Sin duda esto significaba una adversidad grande para Josué. Se estaba muriendo su padre espiritualmente también, su líder, su amigo, su consejero, su mentor, su maestro. Pero Josué tomó la decisión en este momento tan crucial de desarrollar una firme convicción de avanzar hacia adelante a pesar de las adversidades. ¿Por qué? Porque Josué ahora era el líder del pueblo y ahora él tenía que ser ejemplo para ellos. Pero además debía guiar a ese pueblo rebelde, desobediente, hacia la tierra prometida que Dios les había prometido. El Señor sigue esperando hoy en día que cada uno de nosotros, como su iglesia, mostremos esa misma convicción que Josué está mostrando para avanzar, hermanos, a pesar de las adversidades. Porque las adversidades, hermanos, no piden permiso. Las adversidades suceden y ocurren y siempre el hombre de Dios y la mujer de Dios debe estar dispuesta. Y el hombre dispuesto a avanzar hacia adelante, venciendo las adversidades que ahora mismo pueden estar frente a nosotros o que en el futuro van a venir enfrente de nosotros. Pero hermano, yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú, hermana, estás dispuesta a tomar en serio este compromiso de avanzar hacia adelante a pesar de las adversidades? Porque eso es lo que necesita esta iglesia para poder crecer. Hombres, mujeres, grandes, chicos, nuevos, maduros en la fe, que estén dispuestos a avanzar a pesar de cualquier adversidad. Dios está con nosotros, así como lo estuvo con Josué.
Me encanta cuando podemos nosotros, ¿verdad?, hacer propio un pasaje de la Escritura, porque aquí el Señor le está diciendo claramente a Josué, yo estoy contigo, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Él está aquí con nosotros, está en nosotros y nos está diciendo que podemos y debemos y necesitamos avanzar hacia adelante a pesar de las adversidades. Dios está con nosotros y va delante nuestro, mostrándonos el camino por el cual tú y yo debemos andar. Por eso es que debemos seguir su voz. Por eso es que debemos seguir al Maestro. Por eso es que debemos realmente estar dispuestos a avanzar. La iglesia, hermanos, del Señor, de manera general, no solamente la iglesia Betel, sino la iglesia del Señor no está exenta de enfrentar dificultades. Incluso esta iglesia, hermanos, ha enfrentado varias y muchas adversidades. Y para la honra y gloria de Dios es que seguimos aquí. Porque estamos dispuestos a avanzar a pesar de las adversidades. Pero seguimos necesitando y debemos también recordar que no estamos solos. Esas adversidades las podemos y debemos enfrentar con Dios de nuestro lado, porque su ayuda y su poder está disponible para ti y para mí. Los planes, hermanos, ahí estaban hace ratito las metas. Los planes que tenemos, los proyectos, muy seguramente van a enfrentar oposición. Y hermano, no nada más oposición del diablo, sino también oposición de algunos de nosotros. Y debemos estar dispuestos a unirnos como un solo pueblo para avanzar hacia el frente a pesar de esas adversidades. No es, hermanos, posible pensar en que la iglesia se debe detener por las adversidades. Porque la iglesia, hermanos, por más de 2000 años ha estado avanzando y avanzando y avanzando y lo seguirá haciendo porque Dios está con nosotros. Los planes que tenemos van a surgir, ¿verdad?, opositores para que no se logren. Va a haber adversidades. Y eso es también, hermanos, porque el enemigo que tú y yo tenemos está haciendo su trabajo. La iglesia a lo mejor puede estar dormida en sus laureles. Tú de manera personal puedes estar muy cómodo. Pero el diablo está trabajando día y noche para que la iglesia del Señor no avance hacia adelante. Por eso nosotros, hermanos, debemos entender que esta palabra de Dios es también para nosotros. Porque debemos estar dispuestos y comprometidos a avanzar como hijos de Dios a pesar de cualquier adversidad. Recordando que ese enemigo que está trabajando arduamente día y noche es un enemigo que ya está derrotado, que ya está vencido, porque Cristo en la cruz lo derrotó. Tú y yo estamos luchando, hermanos, desde la victoria. Y solamente debemos unirnos al plan de Dios para avanzar a pesar de las dificultades. Segunda respuesta, hermanos, y segunda cosa que necesitamos para crecer. Necesitamos avanzar apoyándonos en las promesas de Dios. Hay que avanzar, sí, y hay que avanzar siempre hacia adelante también, pero hacerlo con las promesas de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjate lo que dicen los versículos del 3 al 5. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Una promesa, hermanos, sorprendente para que Josué estuviera dispuesto, capacitado a avanzar hacia adelante a pesar de las dificultades. Donde quiera que pongan los pies, estarán pisando la tierra prometida que les voy a dar. Y la segunda promesa, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. Y termina este pasaje diciendo algo, hermanos, que también es para nosotros. No te fallaré, ni te abandonaré. Dios, hermanos, nos sigue diciendo eso a cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, señalar que en estos pasajes hay una doble promesa. La primera,
Dios le dice a Josué para que se apoye, para que avance hacia adelante guiando al pueblo. La promesa que le recuerda es la promesa en relación a la tierra prometida. El Señor le dice al nuevo líder que por donde caminen los israelitas van a estar pisando la tierra que Él les iba a dar. Y se reafirma esta promesa cuando se dice: nadie, sin importar si son los hititas, sin importar si es otro ejército, nadie te va a poder hacer frente mientras tú vivas. Y hermana, si tú conoces la historia de Josué, puedes corroborar esto, porque nadie le pudo hacer frente a Josué. Él conquistó la tierra prometida y la entregó a cada una de las tribus, porque estuvo dispuesto a avanzar, apoyándose en las promesas de Dios. Estuvo dispuesto. El Señor le está diciendo a este nuevo líder que tiene lo necesario para avanzar, que está capacitado para conquistar la tierra prometida y que además su presencia todopoderosa va a ir con él. Pero la promesa fundamental que recibe Josué de parte de Dios es también una señal de compromiso, porque le dice lo mismo que a ti y a mí hoy también nos dice como creyentes: Dios está con nosotros. No está contra nosotros, está con nosotros. Y si tú y yo tenemos a Dios, tenemos lo necesario para avanzar y crecer tal y como Él lo quiere. La presencia de Dios, hermanos, en nuestra vida es una realidad por medio de Cristo y del Espíritu Santo, que ahora mora en tu persona y en la mía si has creído en Jesús como Señor y Salvador y has aceptado el Evangelio. Tienes la presencia de Dios contigo. Josué, este líder, se apoyó de manera total en esta promesa y fue por eso que alcanzó el éxito. No fue porque él era muy capaz, no fue porque todas las sabía, sino fue porque la presencia de Dios estaba con él. Si tú de manera particular quieres también alcanzar el éxito, cumplir tu propósito, lograr tus metas, necesitas estar dispuesto también a tener a Dios contigo. De manera personal, quiero preguntarte: ¿en cuál o cuáles promesas de Dios te estás apoyando? ¿En cuál promesa de Dios te estás apoyando? ¿O cuáles promesas de Dios te has apropiado para ti, que están en su palabra? ¿Cuál promesa es la que te hace levantarte día a día? Porque la Biblia contiene miles de promesas. Algunos dicen que son entre 3.500, otros dicen que son cerca de 7.000, pero el número es lo menos importante. Lo importante es que tú y yo nos apropiemos de alguna de ellas. La cuestión, o lo crucial aquí, es que muchas veces no conocemos las promesas de Dios. Y si no las conocemos, no podemos apoyarnos en ellas. Josué estaba recibiendo una promesa directa de parte de Dios. Y nosotros debemos entonces buscar en la palabra promesas que Dios nos ha dejado. Y no solamente conocerlas, porque a lo mejor tú las conoces, a lo mejor yo las conozco, pero la clave es creerlas. Porque hay muchos que conocen, ¿verdad?, las promesas de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra promesa: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta de Josué 1:9, otra que todo el mundo conoce. El Salmo 23, otra promesa que todos conocen. Pero la pregunta es: ¿las estás creyendo? ¿Crees realmente que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar? Porque hay gente que lo dice, lo conoce, incluso lo comparte, pero no lo cree. Y ahí es donde está el problema, por el cual no podemos avanzar apoyándonos en esas promesas. Porque si las conocemos, muchas veces no las creemos. Las promesas se vuelven convicciones, hermanos. Las promesas se vuelven convicciones y una convicción te ayuda a ti y a mí a permanecer firme en las pruebas. Por eso te pregunto: ¿en cuál promesa de Dios te estás apoyando?
¿En cuál de todas las 7,000 promesas o 3,500, si quieres agarrar el número más pequeño de las promesas, en cuál de esas 3,500 promesas te estás apoyando? Si yo te preguntara ahorita, Cristian, ¿en cuál promesa de Dios te estás apoyando? ¿Cuál sería tu respuesta? Josué 1:9 podría ser. Hermana Alicia, ¿en cuál promesa? ¿Qué dice? Si se da cuenta, hermanos, esas promesas se vuelven estandartes para nuestra fe. Pero si tú no las conoces, y si las conoces no las crees, pues entonces tienes que cambiar eso. Porque necesitas entender que las promesas Dios las ha dejado en su palabra para que tú y yo nos apoyemos en ellas y avancemos hacia adelante. Tercera respuesta que yo encuentro en la palabra: si queremos crecer, ¿qué más necesitamos? Necesitamos avanzar, esforzándonos y siendo muy valientes. No nada más valientes, siendo muy valientes. Porque, hermanos, para enfrentar las adversidades, para creer las promesas de Dios, sin duda hay que tener valor, hay que tener valentía y hay que estar dispuestos a morir incluso por servir a nuestro Dios. Dice Josué 1 del 6 al 7, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y luego le dice otra vez, sé fuerte y muy valiente. Le agregó aquí la palabrita clave, muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio y no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, si eso haces, si eres fuerte y si eres muy valiente y si estudias la palabra y no te desvías, te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quisieras tú, hermano, hermana joven, que se dijera eso de ti? Entonces, a Cristóbal le fue bien en todo lo que hizo. Entonces, a Valeria le fue bien en todo lo que hizo. Si ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, no solamente este año, sino por el resto de nuestra vida, debemos estar dispuestos a esforzarnos y a ser muy valientes. El mandato, hermanos, más claro y repetitivo que Dios le hace a Josué es ese. Es ese, esfuérzate y sé valiente. Y si no me crees, mira, ve a Deuteronomio 31 junto conmigo, no está en el bosquejo. Deuteronomio 31, en el versículo 7 y 8. Dios a través de Moisés, ¿verdad? En la plática le dice, tienes que comunicarle a Josué, al siguiente líder, que debe de ser fuerte, se debe de esforzar y debe de ser muy valiente. En Deuteronomio 31, 7, 8 es la primera vez que Dios le da este mandato a Josué por medio de Moisés. Luego en el versículo 23 de ese mismo capítulo de Deuteronomio 31, Dios mismo, con su propia palabra, se lo repite a Josué y le vuelve a decir, esfuérzate y sé valiente. Luego en Josué 1, versículo 6, nuevamente el Señor le manda a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Después en el versículo 7, otra vez se lo menciona y le agrega esa palabra clave, muy valiente, muy esforzado tienes que ser. Y en el versículo 9 se lo repite una quinta y última vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En 5 ocasiones, por medio de Moisés, Dios mismo le dice a Josué, recibe el mandato de esforzarte y ser muy valiente. En 5 ocasiones, a través del líder, a través de Dios mismo, Josué recibe el mandato de esforzarse y ser muy valiente. Bueno, mientras estaba leyendo esto,
Yo me llegué a hacer esta pregunta: ¿Josué tenía déficit de atención? Porque parece como un niño chiquito, ¿a poco no? Cuando le dices, aquí, la caja, pásame la caja, pásamela, la caja, que me la pases, la cajita esa, pásamela. Así me imagino a Dios con Josué, no diciéndole de una caja, sino diciéndole, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego, unos minutos después, Josué, acuérdate, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego otra vez, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y una vez más, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y para que no se te olvide, otra vez te lo digo, porque no me acuerdo si te lo dije o lo pensé. Sé fuerte y muy valiente. Es importante, hermanos, notar que en 5 ocasiones recibe Josué este mandato. Y te digo, yo me puse a pensar, Josué, ¿qué? ¿Tenía déficit de atención? ¿Era hiperactivo? ¿Era muy distraído? Y mientras pensaba eso, luego me puse en su espejo y dije, ¿cuántas veces a mí el Señor no me ha dicho lo mismo? Y no nada más 5 veces, cientos y miles de veces. Y sigo necesitando que me lo recuerde. Y sigo necesitando que me diga a través de otras personas, sé fuerte y muy valiente. Porque, hermanos, se puede decir de manera fácil, pero vivir una vida esforzándose y siendo muy valiente no es cosa sencilla. No es cosa sencilla, y más sabiendo las adversidades que enfrenta uno como hombre, como mujer. Pero aquí veo a Dios convenciendo a Josué y confirmándole que debe de ser fuerte y valiente. Por eso es que te digo, cuando me veo en el espejo de Josué, comprendo por qué él, siendo quien era, siendo discípulo de Moisés, necesitó que le repitieran tanto esta simple y sencilla instrucción: esfuérzate y sé muy valiente. Hermanos, para poder lograr el crecimiento, para poder avanzar, Dios también nos está mandando a esforzarnos y ser valientes. No por algo estamos estudiando la palabra de Dios en este pasaje. Es porque Dios quiere que su iglesia sea una iglesia esforzada. No escuché ningún amén. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia valiente, que vaya a donde está el pecado, a donde está el diablo haciendo de las suyas, con el mensaje del evangelio. Pero para que eso suceda, necesitamos estar dispuestos a esforzarnos y ser muy valientes. Pero ¿sabe? La triste realidad es que no todos están dispuestos. No todos quieren esforzarse y ser valientes. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo. Cuesta trabajo esforzarse. Cuesta trabajo tener ese valor. Cuesta trabajo hacer sacrificios. Pero yo te recuerdo que hay recompensa de parte de Dios cuando lo hacemos. El Señor no es deudor de nadie, ni lo va a hacer en el futuro. Así que Él, si nos está pidiendo que tú y yo nos esforcemos y seamos muy valientes, es porque va a haber una recompensa si hacemos lo que Él nos está diciendo. Si alguien me preguntara qué necesita la iglesia Betel para crecer, para alcanzar sus metas, incluso para superarlas, pues yo fácilmente respondería que solamente necesitamos 2 cosas: ser fuertes y ser muy valientes. Ser fuertes para vencer el desánimo, para vencer la amargura, para vencer la ira, para vencer el pecado y permanecer en la casa de Dios. Y ser también valientes para llevar el evangelio y vivir el evangelio cada uno de nosotros. Necesitamos solo eso: ser fuertes y valientes. Esas metas, para que se realicen, requieren nuestro esfuerzo y valor. Solamente requerimos eso. ¿Sabes por qué? Porque lo demás, con Dios, ya lo tenemos. Pero este esfuerzo y este valor viene de nosotros. Y no porque seamos pieza clave, sino porque el Señor quiere que tú y yo también hagamos algo para demostrar que estamos en su equipo y que queremos lograr ese crecimiento. Hay que esforzarnos y ser valientes para compartir el evangelio. Hay que esforzarnos y ser valientes para servir en un ministerio. Hay que esforzarnos y ser valientes, hermanos, para venir a la iglesia con una disposición de adoración, con una disposición de poner atención a lo que Dios dice. Porque aquí se nos prepara, aquí se nos capacita,
Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí el diablo, incluso dentro de la iglesia, también está trabajando. Y me vas a decir, ay pastor, ¿cómo? El diablo está trabajando aquí. Y si no, solamente piensa cuántas veces te has distraído en este mensaje. Eso no es por ti, exactamente, es por el diablo. Y tú le das entrada al diablo. Y entonces te distraes. Y te vas aquí de este lugar sin saber qué es lo que tienes que hacer. Sin poner en práctica lo que aquí se te está diciendo, que es la palabra de Dios. Lo cual te va a hacer prosperar y tener éxito en todo lo que hagas. Porque eso es, hermanos, el problema. No que Dios no nos esté hablando. No, nosotros no estamos escuchando. No estamos poniendo de nuestra parte. Porque su palabra es clara. Oye, a ver, necesito explicarte algo más para que tú estés dispuesto y comprometido a avanzar a pesar de las adversidades. Esto te conviene, me conviene. No deberíamos preguntar tanto, solamente estar dispuestos a decirle a Dios, Señor, en tu nombre quiero seguir adelante. Para apoyarnos en las promesas de Dios, hermanos, no necesitamos entender tanta teología. Basta con leer la palabra de Dios y aplicarla y creerla en nuestra mente y corazón. Y para esforzarnos y ser valientes, hermanos, solamente falta que tú y yo nos decidamos a hacerlo. Porque todo lo demás, Dios ya nos lo ha dado. Pero te digo, hay que esforzarnos y ser valientes. Hay que esforzarnos y ser valientes para crecer espiritualmente. Hay que esforzarse y ser valiente para ser fiel en su mayordomía. Hay que esforzarse y ser valiente para venir a las actividades cada semana. Hay que esforzarse y ser valiente para leer la palabra. Hay que esforzarse y ser valiente para orar y desarrollar una vida de oración. Hay que esforzarse y ser valientes para dar testimonio a la gente que nos rodea. Si quieres crecer de manera personal y de esta forma ayudar al crecimiento de tu iglesia, necesitas y debes estar dispuesto a esforzarte y ser muy valiente. Necesitas eso. Necesito eso. Porque es la única manera en la que vamos a alcanzar el crecimiento que Dios quiere. Y la última respuesta que yo encuentro en este pasaje acerca de lo que necesitamos para poder crecer, para alcanzar ese crecimiento integral, sobrenatural que Dios quiere dar, necesitamos avanzar, obedeciendo constantemente a Dios y su palabra. Necesitamos hacerlo y hacerlo una realidad, obedeciendo a Dios y su palabra. Los últimos versículos, el verso 8 y 9, dicen: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Necesitamos, hermanos, para crecer, avanzar, pero avanzar en obediencia constante al Señor y a su palabra. Josué, hermanos, como líder del pueblo, alcanzó el éxito porque estuvo dispuesto a obedecer en todo a Dios y su palabra. Y si no, solamente basta que te recuerde ahí el último capítulo, Josué 24. Él dijo: pueblo, ustedes hagan lo que quieran. Yo ya les enseñé, ya les di ejemplo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Demostró su obediencia. No solamente era una obediencia de palabras, sino era una obediencia real, viva, de acciones. Y fue por eso que alcanzó su propósito. En este pasaje, hermanos, donde dice medita, esta palabra que encontramos aquí significa leer y pensar al mismo tiempo. ¿Sí le ha pasado, hermano, que cuando lee la Biblia, lee, pero no entiende nada? ¿Sí le ha pasado o solamente al pastor? ¿Y sabe por qué? Porque no estamos pensando. Estamos leyendo por leer, sin meditar, sin preguntarnos: ¿qué me está queriendo decir Dios a mí? ¿Qué está queriendo Dios que haga? ¿Qué está queriendo Dios que evite?
Y cuando hacemos eso, entonces estamos meditando en la palabra. Esta palabra entonces significa leer y pensar al mismo tiempo. Diciéndolo de otra manera, meditar tiene que ver con comprender y aplicar. Yo espero, hermano, que con el mensaje tú comprendas lo que Dios quiere y que salgas de aquí dispuesto a aplicar lo que Dios te dijo, lo que ya comprendiste. Por eso es que, hermanos, estos puntos, este bosquejo lo hago de manera que tú y yo podamos comprender sin tener un contexto profundo de la Escritura, para que no quede en nosotros como iglesia que no estamos diciendo al miembro lo que debe de hacer. Pero para eso se necesita ser obediente y de manera constante. No sirve de nada hacerlo primero, comprender, leer, si no estamos comprometidos con accionar y aplicar lo que ya hemos entendido. Cuando tú vayas a leer la palabra, hazlo con ese espíritu. Ok, voy a leer y lo que comprenda, eso que comprendí, lo voy a poner en práctica. No esperes comprender toda la Biblia, hermano, porque ni yo lo he logrado todavía, ni ningún teólogo, el más profundo, el más estudioso. Pero basta con que lo que sí comprendo, lo aplique y lo comparta. La clave para poder prosperar, la clave para que nos vaya bien en todo consiste en conocer y seguir lo que Dios dice y lo que enseña a través de su palabra. Si tú realmente en este año tienes el anhelo de crecer, no solamente porque el pastor está con esa necesidad de que el 2024 es el año del crecimiento, sino tú de manera personal quieres y anhelas crecer, entonces debes entender que hay que estar dispuesto a obedecer a Dios y obedecer su palabra. Si ese es tu anhelo y es el anhelo de nuestra iglesia, necesitamos ser fieles, necesitamos estar comprometidos y estar dispuestos a obedecer al Señor en todo lo que nos manda. Para conocer los mandatos de Dios, ¿qué debemos hacer? Es pregunta para ti, ¿qué debes hacer para conocer los mandatos de Dios? Meditar en la palabra, leer las Escrituras. Si no sabes, pregunta. Pero no te quedes solamente, ¿verdad?, en esa primera parte de lo leo, pero pues no hago nada. Sino, vuélvete un hacedor de la palabra. Volvámonos a una iglesia que hace la voluntad de Dios y hace lo que la palabra de Dios nos dice. Para conocer los mandatos de Dios debemos estudiar de manera constante este libro. Me gusta cómo le dice aquí Dios a Josué, de a diario, día y noche, estudia y medita en la ley, para que te asegures de que estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Si tú quieres saber qué quiere Dios que hagas, necesitas echarte un clavado a la palabra. Y en este pasaje, ¿verdad?, mínimo ya encontraste 4 respuestas a eso de qué quiere Dios que tú hagas. Necesitas, hermano, tomar un tiempo en serio para leer la palabra. Ahora recientemente, que empezó el mes de febrero, enviamos unos devocionales y lo vamos a seguir haciendo. Pero hermano, no sirve de nada que llegue el audio y tú no lo escuches, o que lo escuches pero no lo practiques. Porque hermano, no solamente es participación de esta persona, sino es también de tu parte respondiendo y haciendo el mensaje que se te da. Necesitamos meditar en la palabra y hacerlo de día y de noche para asegurarnos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No hay otro camino, hermanos, para crecer. No hay otra forma para poder alcanzar nuestras metas. No hay atajos en la vida cristiana. Necesitamos desarrollar una vida de obediencia. La cuestión, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el pueblo de Dios, no solamente los hermanos de la iglesia Betel, el pueblo de Dios de manera general, en todo el mundo, es un pueblo desobediente. El pueblo de Dios no siempre es obediente. De manera personal, creo que cuesta demasiado, hermanos. Cuesta demasiado alinearnos a lo que Dios nos manda. Cuesta bastante, hermanos, hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Pero ¿sabe por qué cuesta? Porque vale la pena. Y ahora sí, como dice esta frase, ¿verdad? Lo bueno cuesta.
El pueblo de Dios no siempre es obediente. Siempre que Dios nos manda algo, siempre que Dios, hermanos, nos indica qué es lo que debemos hacer, brotan las ideas. Y en vez de hacer lo que Dios nos dice, decimos, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Se nos ocurren proyectos, se nos ocurren, ¿verdad?, estrategias. Pero yo te pregunto, y de manera clara, hermano, ¿cuál es la tarea de la iglesia del Señor? ¿Cuál es la tarea de la iglesia del Señor? Es clara la tarea. No es que nos surjan ideas, no es que inventemos proyectos, no es que diseñemos estrategias. La tarea de la iglesia del Señor es aprender a escuchar lo que Dios quiere, aprender a escuchar sus mandatos para obedecer lo que Dios nos está mandando. Esa es la tarea principal de la iglesia. Si el Señor nos está mandando a ser discípulos, no tenemos que buscar otra cosa para hacer, tenemos que ir y hacer discípulos. No le pensemos, hermanos, no busquemos otra salida. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Si el Señor nos está diciendo en su palabra, no dejen de reunirse, sino anímense unos a otros porque la venida del Señor está cerca. ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dios nos dice? Por eso le digo, hermanos, el problema que enfrenta la iglesia es que no sabe escuchar. No sabemos escuchar al Señor. Y debemos estar dispuestos, hermanos, para crecer, a oír y hacer la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a oír y hacer los mandatos que en su palabra se nos dan. Por eso somos siervos, ¿no? ¿O usted qué es? ¿Es el amo? ¿Es el dueño de la mies? ¿Es el gerente? ¿Es el supervisor? ¿Es el jefe? ¿O quién es usted? Es un siervo. Soy un siervo. Los siervos obedecemos. No somos gerentes. No somos los dueños de la mies. Somos siervos. Y los siervos escuchan a su amo. Y si Dios, que es nuestro amo, nos está diciendo que saltemos, lo único que debemos preguntarle al Señor, ¿cuánto quieres que yo esté saltando? Eso es lo único. No le debemos preguntar al Señor, ¿por qué, Señor, quieres que salte? ¿Para qué, Señor, quieres que salte? Si Él me dice, salta, yo solamente le tengo que preguntar, ¿cuánto quieres que salte? ¿Qué tan alto quieres que salte? No me importa por qué, no me importa para qué, porque, hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores me está diciendo, salta. Y si Él me lo dice, yo lo tengo que hacer. Así de simple, así de sencillo. Pero sabe, el problema de la iglesia es que no estamos dispuestos a obedecer. Siempre creemos, ¿verdad?, que estamos en el mismo nivel de Dios y le podemos preguntar, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Y a veces incluso damos ese consejo, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. No le preguntes nada, haz lo que Él te dice. Por eso es lo que te digo, si el Señor, hermano, nos está diciendo que hagamos algo, eso hay que hacer. Eso es lo único, hermanos. No nos debe interesar por qué o para qué. El Rey de Reyes, el dueño de la mies, nos está dando una orden, nos está dando un mandato. Y lo que tú y yo como siervos debemos hacer es obedecer. Si queremos crecer y queremos avanzar hacia el cumplimiento de las metas, hay que estar dispuestos a ser obedientes, a cumplir con fidelidad los mandatos que Dios nos da y las instrucciones que están en su palabra. No hay de otra, hermanos. No hay de otra más que hacer la voluntad de Dios, una realidad en nuestra vida y en nuestra iglesia bautista Betel. Termino solamente diciéndote que en Josué 11:23 podemos ver el resultado, podemos ver la consecuencia, la recompensa que experimentó en su vida y liderazgo Josué como resultado de obedecer a Dios con fidelidad. Y ve este pasaje lo impresionante que es. De este modo Josué conquistó toda la región en obediencia al mandamiento que Dios le había dado a Moisés. Luego dividió el territorio y a cada tribu de Israel le entregó su parte. ¿Sabes por qué Josué pudo lograr esto? ¿Sabes por qué Josué alcanzó su meta? Logró su propósito. Porque estuvo dispuesto a avanzar.
a pesar de las adversidades. Porque estuvo dispuesto a avanzar apoyándose en la promesa que Dios le había hecho. A ti te voy a entregar la tierra y tú la vas a repartir. Y aquí vemos realizada esa promesa. Josué logró, hermanos, el éxito, alcanzó su meta, porque estuvo dispuesto a avanzar esforzándose y siendo muy valiente. Pero sobre todo Josué logró su meta y alcanzó su propósito, porque avanzó obedeciendo constantemente a Dios y su palabra. Si el Señor le decía, medita, él meditaba. Si el Señor le decía, por aquí, él iba por aquí. Si el Señor le decía a Josué, tantas vueltas, tantas vueltas. Si el Señor le decía a Josué, toquen la trompeta, tocaban la trompeta. No preguntaba cómo, no preguntaba por qué, para qué. Hacía en obediencia la voz de Dios. Por eso es que te digo, hermanos, nosotros como iglesia podemos aprender mucho acerca de este gran líder del pueblo de Dios. Este 2024, este versículo, hermanos, puede ser una realidad en esta iglesia, pero también puede ser una realidad en tu persona. Que alcances tus metas, que cumplas tu propósito, que logres tus proyectos, pero para que eso suceda necesitamos crecer de manera íntegra. Necesitamos crecer parejo y tomar una firme decisión para con Dios, de avanzar a pesar de las adversidades, de avanzar apoyándonos en sus promesas, que son muchas y siempre son para nuestro bien. Necesitamos estar dispuestos a avanzar esforzándonos y siendo muy valientes. Y hay que estar dispuestos a avanzar obedeciendo fielmente los mandatos de Dios y su palabra. No dejes, hermano, ni permitas que otro año más se te pase. No dejes que otro año se te pase. No desperdicies este regalo que Dios te está dando, sino toma en serio una decisión y acepta el compromiso de crecer para la honra y gloria de nuestro Dios. Toma en serio ese reto. Toma en serio el desafío. Y ya llevas aquí, hermano, el día de hoy 4 respuestas y la semana pasada otras 4. 8 respuestas, 8 acciones que puedes y necesitas, y necesito y puedo empezar a poner en práctica para alcanzar este crecimiento sobrenatural. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sin duda, Señor, nos estás hablando de manera clara a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra iglesia, Señor, recordándonos qué es lo que debemos estar haciendo. Recordándonos, Señor, que tú estás con nosotros. Recordándonos, Padre, que nos has dado tu poder a través del Espíritu Santo. Recordándonos que las promesas, Señor, están a nuestro alcance. Y recordándonos, Señor, que hay que ser obedientes, que hay que esforzarnos y ser muy valientes para alcanzar esas metas. En tus manos nos ponemos, Señor, para que hagas tu voluntad en nuestras vidas y en nuestra iglesia, en tu iglesia, Señor. Y Padre, que toda la honra, toda la gloria por el crecimiento que tú habrás de traer, sea únicamente para adorarte, exaltarte, únicamente. En el nombre de Cristo Jesús.